Hola, muy buenas tardes ya para todos los amigos y amigas de la región de Los Ríos y de las distintas lugares que nos siguen a través del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Lo comprometido es deuda, como lo están haciendo nuestros convencionales constituyentes, como lo están haciendo nuestra alcaldesa de Valdivia, que la he visto mucho en terreno. Carla, la aprovecho de reconocer desde acá con un abrazo online, porque han dado mucho en terreno. Y estamos en este conversatorio sobre descentralización en la nueva constitución con dos personas que son muy significativas. Voy a partir presentando a Jorge Baradit, que es una persona ampliamente conocida en nuestro país. Voy a describir sus principales aportes, básicamente, que él ha hecho. Nació en Valparaíso, es escritor, divulgador de la historia de Chile, la mayoría lo hemos visto y conocido en ese rol, desde la literatura, la cultura, el arte y la historia. Ha recorrido Chile durante años, conversando con estudiantes, trabajadores. Estuvo con Carla acá también en la campaña, me recuerdo perfectamente de eso. Eh, y ha sido autor de Historia Secreta de Chile, su equivalente audiovisual televisivo Historia Secreta, autor del podcast Historia Dura, cofundador de Los Ojos de Chile, fundación creada para ir en apoyo a víctimas de trauma ocular por parte del Estado, presidente de la Asociación del Derecho a las Letras AB, y hoy es convencional constituyente, a quien le agradezco muchísimo, muchísimo, porque están trabajando todos los días. Yo estaba conversando antes con Jorge, es tan injusto esto que dicen que no trabajan los convencionales. Hoy día va a trabajar todo el día, mañana igual en reuniones que usted no ve probablemente, pero hoy día acá está, se ha dado 40 minutos y yo voy a estrujar estos 40 minutos, Jorge. Gracias. Encantado. Feliz, Valdivia para mí es un lugar bien especial. Muchas actividades preciosas allá, ¿no? En los festivales de cine o Así con las es. actividades literarias, o cuando estuvimos ahí con Carla después del estallido social, ¿no? Nos tocó andar por la plaza de Valdivia, fuimos a la población Pablo Neruda, estuvimos con una cantidad grande de personas conversando, evaluando lo que había ocurrido, y Valdivia siempre tiene muchos buenos recuerdos para mí. Además que es una ciudad, ustedes están cansados de escucharlo, pero uno nunca se cansa de decirlo, que es una ciudad maravillosa. Así que Así muchas es. gracias. Muchas gracias, Jorge. Y voy a presentar a una persona histórica para Valdivia, Carla Adman Fechi. Es la primera alcaldesa mujer de la comuna de Valdivia. Yo la verdad me perdí, Carla, cuántos años va a cumplir en febrero del próximo año Valdivia, pero sobre 500, ¿no? Algo así, o 400, por ahí, no sé. 452, sí. 452. Y en toda su historia, nunca había existido una alcaldesa mujer. Por lo tanto, hoy día tenemos el privilegio de vivir esta historia. Quienes somos contemporáneos, tener a nuestra primera alcaldesa mujer, a quien además aprecio mucho, no es secreto eso de mi admiración que siento por Carla, estudiosa, economista y profesora de historia. Ella tiene una larga trayectoria, a pesar de su juventud, una larga trayectoria como dirigente profesional, lideresa en ámbito político, y en la última elección simplemente arrasó acá en Valdivia porque su programa de gobierno fue muy atractivo, además que tenía propuestas extremadamente innovadoras. Así es que, Carla, muchas gracias, de verdad. No tuve que leer en detalle como lo he leído de Jorge, porque conozco, hemos trabajado en algunas cosas juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias, muchas gracias a ti, Egon, por este espacio. Un gusto siempre más compartir con Jorge. Y es verdad, nos debíamos también este espacio sobre la reflexión en torno a la descentralización. Mi jefa de gabinete, la Andrea, me dice: tienes lleno de cosas y de verdad quieres ir. Y digo, es que estos son mis gustitos. Como estos espacios de verdad los disfruto mucho, así que agradecida de la invitación y contenta de la conversa que se da. Sí, que Andrea me perdone, pero la cosa le dije, por favor, dile a Carla No, que... y yo feliz, pues entonces, sí, de verdad que estos son mis gustitos. Muy bien. Miren, Mi buen Carla, panorama es sábado, un sí, foro de muy, descentralización, qué mejor. muy buen panorama. Jorge, como te dije, nos puede acompañar hasta las 12:40 y en eso yo voy a comprometer. Pero Andrea me dijo que a ti te podemos tener hasta las 13. Hasta las 13, yo entendí hasta las 3. Dije, No, hasta las 13 horas. Entonces, yo quiero tratar tres temas con ustedes en formato conversación. El primero es la relación entre descentralización y autonomía.
Hoy día las regiones y las comunas no son autónomas, es autónomo el lugar donde está Carla, el municipio, y el lugar donde está Luis Cubertino hoy día, el gobierno regional. Los órganos son autónomos. No tenemos autonomía en la región. Entonces, muchos asocian la descentralización, por ejemplo, sin considerar este concepto. Por lo tanto, quiero lanzarle esta primera pregunta, comenzando por Jorge, y luego yo les voy a ir tirando otras preguntas en medio. Jorge Badel, ¿cómo imaginas la descentralización en la nueva Constitución? No, es un tema que surgió de inmediato cuando la semana pasada estábamos discutiendo cuáles son las comisiones para iniciar el trabajo, no las comisiones de educación, las comisiones que se llaman de contenido. Teníamos que pensar, por supuesto, en administración, presupuesto, la estructura base. Y algo que era importante también era participación, ¿no? De qué manera incorporamos lo antes posible a toda la ciudadanía a la discusión constituyente, porque si esto no es discutido por todo el país, por todos y todas, no va a ser una constitución democrática, y además que el pueblo de Chile sabe que este proceso le pertenece, ¿no? Entonces, no nos podemos ir a encerrar al Palacio Pereira durante un año, 155 personas, tenemos que abrir esas herramientas. Entonces también era urgente. Y fíjate que sin embargo, o sea, a pesar de eso, a pesar de que se establece que estas son solamente las estructuras que van a permitir que la convención funcione, aparece con mucha fuerza la Comisión de Descentralización, ¿no? Y cuando la gente más bien de regiones, yo soy de regiones, pero llevo más tiempo viviendo en Santiago, cuando las personas de regiones establecen por qué o dan sus argumentos, uno entiende perfectamente. Participación sin una idea clara de descentralización no tiene ningún sentido. La administración, el presupuesto incluso de la convención, considerando que los convencionales están desperdigados por todo el país, sin un criterio de descentralización tampoco tiene sentido. En el fondo, esta convención completa, sin un criterio de descentralización desde el día 1, no sería democrática. Cuando nosotros, me incluyo, hablábamos en nuestras campañas sobre cuáles eran los ejes de la Constitución, dejábamos fuera derechos humanos, dejábamos fuera paridad y dejábamos fuera medio ambiente, porque considerábamos que no tenían que ser unos acápites aparte, sino que la Constitución completa tenía que estar escrita en función de esos criterios. Tenía que ser una constitución paritaria, una constitución con eje en los derechos humanos, y se nos quedó, a los que estamos más al centro del país, se nos quedó fuera que también debe ser una constitución completamente escrita en el criterio de descentralización. Muchas veces se reduce la discusión sobre descentralización al sistema de gobierno nada más, ¿no? O a cuestiones de orden tributario, que también son relevantes y son puntos muy relevantes. Pero tiene que haber un cambio cultural. No pueden ser 2 o 3 ítems dentro de la Constitución, sino que tiene que haber un cambio cultural. Así como la historia se ha acelerado y nos ha impuesto cambio cultural con respecto a nuestros pueblos originarios, como la historia se acelera y de pronto nos pilla los pies a generaciones de canas y nos impone que no tenemos que esperar a que la sociedad se absorba, ¿no? ciertas culturas nuevas, sino que tenemos que ser proactivos, como en el caso de pueblos originarios, como en el caso de la paridad de género, también como en el caso para muchos de los derechos humanos, como también el de los derechos de los animales, o cuestiones de orden medioambiental. Tiene que haber un esfuerzo de la ciudadanía para instalar esta cultura de manera acelerada, a través del aprendizaje y de la voluntad. Y en ese sentido, la descentralización sin duda que es uno de ellos. Tenemos que empezar a pensar descentralizadamente. El tema del sistema de gobierno es en la punta de lanza para discutirlo. Desde mi punto de vista, lo que tiene que haber, y aquí también esto le toca a Carla, ¿no? Tiene que haber una unidad fractal de gobierno. Y esa unidad fractal de gobierno, que se tiene que replicar a nivel regional y a nivel comunal también, es muy sencilla. Hoy día ocurre en el gobierno central. Un gobierno que se encabeza por un presidente, un ejecutivo, que tiene un sistema de fiscalización, que son la Cámara de Diputados y la Cámara con otras funciones, pero el Senado también, que un ejecutivo que tiene poder sobre la billetera, que tiene poder sobre las decisiones, que tiene autonomía para operar, pero que está fiscalizado por representantes amplios del pueblo de Chile. Eso también debería ocurrir a nivel de gobernación regional.
el gobernador debería tener también acceso a la billetera, debería tener atribuciones, muchas más sin duda que las que tiene hoy día, que es al borde de ser un cargo decorativo. También tiene que desaparecer la figura del delegado presidencial, y también tiene que tener un órgano que lo fiscalice, con el que converse, ¿no? Con el que se arme esta dialéctica de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que quiero hacer. Que en este caso podrían ser los cores, atribuciones distintas, darle un objetivo diferente. Y esa misma unidad de gobierno debería darse también a nivel comunal. Debería el alcalde tener, hay muchos alcaldes que tienen la libertad de comportarse como pequeños monarcas, ¿no? Pero también tienen la paradoja de que no tienen acceso a una billetera amplia. Entonces deberíamos afinar, ecualizar las funciones y las posibilidades de acción que tiene un alcalde, pero también darle acceso mayor al financiamiento, también a su propio financiamiento. También deberíamos dejarles decidir los modelos de desarrollo comunales. Tendríamos que pasar de ser administraciones municipales a ser gobiernos comunales, pero también darle más atribuciones al consejo, ¿no? Que no estén ahí solamente teniendo voz y no teniendo capacidades mayores también. Entonces debería replicarse esta figura. Pero desde mi punto de vista, Chile no es un país para el que el gobierno federal, por ejemplo, sea una alternativa. Por razones súper sencillas. Mi posición siempre va a ser desde lo colectivo. Siempre va a ser desde lo colectivo. Cuando dicen que ya no hay izquierdas ni derechas, yo estoy de acuerdo en que ya no hay izquierdas y derechas en términos de grandes relatos ideológicos con planes, ¿no? Con planes para resolver este asunto. Pero sí existen izquierdas y derechas desde el punto de vista de la primacía de lo individual o de lo colectivo. ¿No? Primacía de lo individual sobre lo colectivo o de lo colectivo sobre lo individual. Y en ese sentido no me pierdo. Desde mi punto de vista, tiene que haber una primacía de lo colectivo sobre lo individual, y esto también a nivel país. Entonces, ¿a qué voy? Hay comunas, hay regiones que sin duda están muy por detrás de otras. Si nosotros nos decidimos por un Chile federal, hay comunas y regiones que van a quedar en desmedro con respecto a otras. Hay regiones muy ricas, hay regiones muy pobres, y para asegurar una distribución, una equidad territorial, aún en Chile necesita una forma de redistribución. Entonces, de compensación. Exacto, no de compensación. Entonces, más libertad, pero no toda. Ya. Un poco por ahí. Después voy a volver con una pregunta sobre federalismo, modelo federal, modelo regional y modelo unitario, pero quiero ir con Carla. Carla tiene una particularidad, Jorge, es una de las pocas, en su labor académica, me tocó compartir, pocas personas que ha hecho estudios sobre descentralización fiscal en Chile. Entonces, conoce muy bien este aspecto. Y Carla, yo te quiero preguntar derechamente, ¿tú concibes que la descentralización en la nueva Constitución debe tener un pasito asociado a reconocer autonomías territoriales en comunas, regiones? Y un poco te lanzo la pregunta que planteó Jorge también. ¿Cómo imaginas tú pasar de la administración al gobierno? ¿Qué necesitas tú hoy día, por ejemplo, en la práctica, que le pedirías a la Constitución? Harto. Bueno, como dice Egon, sí, pues este es un tema que además a mí me apasiona mucho. Creo que efectivamente, como dice Jorge, la visión, ¿no?, del centralismo es como también tiene mucho de cultural, ¿no? Entonces cuesta ponerse la anteojera de la descentralización para tomar decisiones y mirar que efectivamente los principios descentralizadores tienen que ser transversales. Y yo antes de responder esas preguntas parto como de un paso atrás, ¿no?, que es constatar que existe todavía un vacío teórico consistente por parte de las izquierdas, de los sectores progresistas, como queramos llamarlo, ¿no?, en torno a la descentralización. Entonces ahí yo creo, Jorge, en la misma convención van a tener un desafío enorme, porque la mayoría que existe hoy día en la Convención Constitucional representa un sector político diverso, pero que no ha tenido durante muchas décadas un desarrollo contundente en términos teóricos para proponer ideas descentralizadoras. Y me gusta siempre enfocarme harto en este punto, es súper relevante. Egon, yo creo que es uno también de los pocos a nivel nacional, ¿no?, que se ha dedicado a contribuir a llenar ese vacío que existe, porque la tradición de las izquierdas en el mundo es centralista.
Entonces, tenemos que resolver también teórica e ideológicamente nuestra concepción del poder y del Estado y cómo esto dialoga con la descentralización. Porque cuando nos imaginamos, ¿no?, en estas ideas de soñar nuevos países, nos imaginamos desde las izquierdas un Estado fuerte, ¿no?, para que tenga injerencia en lo económico, en la garantización de derechos, a reglón seguido parece que ese imaginario está muy vinculado al Estado centralizado. Y cuesta tener una respuesta distinta, y precisamente porque no la dimos teóricamente, pero en cambio las derechas y los modelos liberales durante la década del 70 y el 80 tuvieron un desarrollo súper contundente en relación a la descentralización, sobre todo descentralización económica y fiscal. Y creo que hay que debatir con eso, porque cuando ustedes hablen con los sectores de derecha en la Convención Constitucional, nadie va a decir que está en desacuerdo con la descentralización. Entonces, la descentralización por sí sola puede llegar a ser un concepto muy vacío. Por tanto, creo que es clave, y la primera como pedida, más que algo concreto, ¿no?, como mira, como municipio queremos tal y tal cosa, la primera pedida es que creo que se tiene que dar y explicitar un debate que dice relación, ¿cuál es el objetivo de la descentralización que queremos desarrollar en nuestro país? Porque la descentralización, Egon también lo ha dicho muchas veces, es un medio, no un fin en sí mismo. Y existen, pero cantidad de modelos de descentralización tremendos, y no todos son buenos. Entonces la pregunta es ¿para qué? Los modelos liberales de derecha, si quisiéramos como plantearlo en esa lógica, han entendido que la descentralización, sobre todo la descentralización fiscal, que es en donde más se enfocan además, tiene como principal objetivo generar incentivos para una mejor eficiencia de las administraciones territoriales. Entonces la lógica estadounidense, por ejemplo, es hagamos, como libre mercado, ¿no?, hagamos competir a los estados, y el Estado más eficiente va a captar más recursos, va a captar más inversión, va a captar más personas, porque va a haber traslado de personas. Entonces la persona es como la demanda, y la oferta es la eficiencia de cada uno de los estados. Entonces, ¿qué han dicho? Ese tipo de modelo, además que son federales, es decir, la descentralización para nosotros para incentivar la eficiencia en la administración territorial. Yo creo que para nosotros la descentralización tiene otro objetivo. La descentralización para nosotros tiene el objetivo de lograr tener una igualdad territorial, ¿ya?, y disminuir la desigualdad territorial existente en el país. Entonces, si ponemos la igualdad como objetivo y para que la descentralización nos sirva para ese medio, claro que ahí yo creo que se facilitan las respuestas de los tipos de modelos, y por eso sin duda ahí yo estoy de acuerdo que nosotros no podemos tener un modelo de descentralización federal en donde, por ejemplo, los territorios gestionen los propios recursos que generan. Eso es nefasto. Se hizo en otros lugares de América Latina, por ejemplo en Colombia, y tuvieron que retroceder. ¿Por qué? Obvio, nuestros territorios y nuestro modelo económico genera polos productivos muy desiguales, muy concentrados. Nosotros, por ejemplo, tendríamos una desigualdad tremenda que se ampliaría aún más entre todas las regiones, con el polo metropolitano y el polo nortino vinculado a las mineras. Entonces, algo que suena súper natural y que yo creo que hemos abrazado, como que la ciudadanía en términos como de sentido común abraza rápidamente, como que la plata se quede donde se produce, nos puede llegar al peligro de que si ese principio lo ejecutamos a nivel fiscal, vamos a tener comunas más pobres y comunas más ricas que las que teníamos antes de iniciar un proceso de descentralización, porque eso sería descentralizar, pero sería una mala descentralización. Entonces, existen mecanismos, en cambio, que ponen en el centro la igualación fiscal, que es otro principio, ¿no? Y es centralización de la recaudación, descentralización con criterios de igualdad. Y los criterios de igualdad o de igualación van a contracorriente del sentido común actual, porque el sentido común actual, ¿qué te dice? Por ejemplo, cuando uno hace una evaluación social de un proyecto, y ahí va a venir mi punto que yo creo que es clave. Cuando tú haces una evaluación social de un proyecto, por ejemplo, se evalúan los impactos, ¿cierto? Y los impactos, entre otras cosas, se miden en cuánta gente vas a impactar. Entonces, siempre un proyecto de inversión alto en una zona rural o una ciudad poco poblada va a tener menos puntuación, ¿no?, que un proyecto grande en una zona altamente poblada que ya tiene altos niveles de productividad. Y nosotros necesitamos ir a contracorriente, porque yo me imagino un país que nos propongamos en el mediano plazo, ¿no?, desconcentrar los polos metropolitanos urbanos. No es sostenible en el mundo entero. Y entonces tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer
que el flujo del sur y norte al centro cambie y del centro la gente se venga al sur y al norte. Y eso significa que entonces tenemos que poner más inversión, más servicio en las zonas donde hoy día no hay. Y en la mirada chica, y aquí voy como a las expectativas, ¿no? En la mirada chica, lo que nosotros nos toca hacer a nivel comunal, cuando tú dices, oye, no puede ser sostenible que nosotros, si seguimos con esta curva en la que estamos, en 10, 15 años más vamos a tener 98% población urbana. La pregunta es, ¿eso es sostenible en un modelo o queremos tener población rural y mantener un equilibrio 60-40, por decir algo? Pongámonos esa meta. Eso implica que yo necesito como alcaldesa que el sistema de evaluación del sistema de evaluación social de proyectos me apruebe y me financie un liceo en la costa que no me lo va a financiar porque hoy día me dicen que en la costa yo tengo muy pocos niños y que entonces los únicos liceos que me van a financiar son en la zona urbana. Pero lo que yo quiero es incentivar y generar derechos sociales en la zona urbana para que limitemos, ¿cierto?, el incentivo a la migración campo-ciudad. Pero no lo voy a poder hacer si es que desde Santiago, ¿no?, y desde las evaluaciones centrales de los recursos, no me aprueban las platas para un liceo en donde hoy día la evaluación social de proyectos dice que no es viable porque no hay niños ahí. Entonces, hacemos proyectos en función de la demanda actual o en función de un horizonte y un modelo de comuna, de ciudad, de país. Y eso yo creo que es un vuelco en la administración misma. Yo, la verdad que no lo había visto con esa magnitud hasta que llegué al municipio, porque es como una camisa de fuerza que tiene el supuesto, como el supuesto de que es una camisa de fuerza técnica, pero es profundamente política. Y es lo que hace que no podamos desincentivar el uso del automóvil, es lo que hace que no podamos fomentar la vida y la agricultura familiar campesina, y por tanto es lo que hace de que sigamos teniendo un desarrollo territorial en las dinámicas del mercado y no en las dinámicas como de una planificación. Entonces, yo ahí me meto en que creo que la descentralización hay que ponerle apellido, y hay que ponerle objetivos, o si no, es un nombre vacío que no nos va a servir necesariamente para nuestros propósitos, que son igualdad territorial ante todo. Perfecto. Una cosa me gustaría agregar, que un poco para eso es una constitución, ¿eh? Una constitución no tiene que ver con aunque suene raro, que hay algunas personas que nos piden que se elimine el tag, o nos piden cosas muy específicas. La constitución no es para una constitución, no es para políticas públicas. Una constitución tiene que ser capaz de leer los signos de los tiempos, tiene que ser capaz de ser estratégica también, y tiene que ser capaz de tener un pie en las tradiciones y en el espíritu de ser de un país, en el espíritu de un país, ¿no? O sea, quiénes somos, en qué tiempo estamos, y unidas esas dos cosas, que en el fondo el quiénes somos es cuáles son nuestras capacidades, cuál es nuestra cultura, y unida a cómo están los tiempos hoy, proyectarnos hacia el futuro. La Constitución en ese sentido tiene un fondo sociológico y filosófico. En lo que comenta Carla, uno lo podría resumir en que el modelo neoliberal no fue solamente un modelo económico, sino que es una cosmovisión. El modelo neoliberal es un paradigma, es una forma de ver la sociedad completa. Entonces, claro, esa forma de ver es reactiva, porque lo que busca es rentabilidad en el corto plazo. Por supuesto que dentro de ese modelo, un ingeniero comercial o una persona que vive en el paradigma de este modelo va a encontrar de toda lógica que no se le dé plata a un liceo que se quiere instalar en la costa, y te va a decir, por supuesto, si hay poca gente, ¿no? Porque está dentro de su paradigma de que, pero si esto tiene que ver con las condiciones del negocio. Si no hay gente para hacer el negocio, no hay negocio, ¿no? Así es. Entonces, el modelo que uno está buscando cambiar es devolver esa idea de Estado, no como un Estado diminuto donde opera la idea del libre mercado, sino la idea de un Estado estratégico, que es capaz de invertir para cambiar el curso de la historia y para llevarlo en una dirección, para llevar a un país en la dirección de lo, entre comillas, por supuesto, correcto. En este caso, ser capaz de frenar esa búsqueda de rentabilidad en el corto plazo, el liceo con harta gente, y ser capaz de ver lo estratégico, que es lo bueno para el país para los próximos 5, 10 o 15 años, ¿no? Ese es un cambio cultural feroz que tenemos que empujar.
Ustedes me llevaron al tema de la última pregunta para Jorge, porque Carla, seguimos contigo. La Constitución del 33 le asignó un propósito a la descentralización que era asegurar un Estado fuerte y centralizado para que la economía funcione. La obsesión de portarle un poco de tener burócratas leales que aseguren unidad nacional en el territorio. La del 25 le dedicó un capítulo completo a la descentralización administrativa, Plan Nacional de Desarrollo de los Municipios, de arriba a abajo. Y Pinochet le asigna lo que ustedes han dicho, la dictadura le asigna a la descentralización un rol ideológico, hacer deliberadamente a los municipios débiles para proveer salud y educación. ¿Para qué? Para que el mercado se libere en esos ámbitos y pueda prestar servicios de mejor calidad. Si hoy día es a propósito que los alcaldes andan demandados porque no pagan las imposiciones, es porque no tienen plata. Hoy día es lo que le pasa a Carla con los liceos, es a propósito, hay un diseño institucional, un propósito de que los municipios no le compitan al mercado. Ya no llegó la clínica alemana en el Tume a Liquiñe para proveer el mercado salud de calidad. Ya no llegó el colegio alemán o el Windsor acá a Liquiñe o en el Tume para proveer servicio de calidad. ¿Quién tiene que llegar? El Estado a través de sus instituciones. Entonces, la pregunta, Jorge, derechamente es, este modelo actualmente, ¿cómo está? No da respuesta a eso. Algunos dicen la disputa es entre Estado regional, que es un Estado mixto, unitario, pero que reconozca a las regiones como territorios que tienen capacidad de gastar, capacidad de formular políticas públicas, empoderar a sus ciudadanos, con mecanismos compensatorios. Yo estoy de acuerdo con eso también. ¿Dónde está la madre o el padre, como quieran interpretarlo, de las batallas en esto? ¿Qué está pensando, por ejemplo, la mayoría de los constituyentes de este tema? ¿El propósito es, en territorio, reducir las desigualdades territoriales? ¿O el propósito es fortalecer la democracia? ¿O el propósito es que nazcan políticas públicas más eficientes? ¿O una mezcla? ¿Cuál es el propósito que están conversando? No, con respecto a descentralización, lo que la mayoría está de acuerdo en que se necesita, yendo más atrás todavía, históricamente, lo que ganó la independencia y lo que ganó con posterioridad hasta el día de hoy, porque estamos hablando de solo 200 años en términos históricos, ¿no? Lo que ganó fue el centralismo. Chile tenía tres polos, ¿no? Tenía el polo Coquimbo, tenía el polo Concepción y el polo Santiago. En algún momento hay una discusión sobre qué significaban las tres estrellas que había dentro de la bandera de la flota que fue a liberar Perú, ¿no? Algunos decían que significaba los tres países liberados, ¿ya? Y otro indicaba que era la bandera de los tres poderes que había en ese momento en Chile, que eran Coquimbo, Santiago y Concepción. Hay una discusión. Con posterioridad como dices tú, al golpe de Estado, quedan los oligarcas mercantiles santiaguinos en 1829 contra esta constitución que buscaba ser bastante más repartida, más liberal. Lo que ellos hacen es simplemente darle un golpe de Estado al país. Los mercantilistas santiaguinos establecen una posición, nosotros somos los que mandamos, eliminan el ejército del sur, el que logró con Freire sacar a O'Higgins, ¿no?, de su dictadura, y convierten a este país en un Estado, no un Estado unitario, sino que convierten a este país en una capital, y el resto son las minas que tiene esta capital hacia el norte y los campos agrícolas que tiene este país hacia el sur. Entonces esa idea de los mercantilistas, y el polo es por supuesto de norte a sur productivo y de este a oeste mercantil, a través del traspaso de mercancías desde Argentina a Chile, a través de Mendoza, y a través de Valparaíso hacia el resto del mundo, ¿no? Es un eje horizontal y vertical, pero en el centro está, por supuesto, Santiago. Lo que todo el mundo tiene claro hoy día es que esta cuestión es insostenible, ¿no? En que las regiones necesitan... A ver, Pinochet también tuvo otro objetivo detrás del resto, de restarle atribuciones a las municipalidades, y tenía que ver con un control militar, con un paradigma militar, ¿no? Que es el mismo criterio que se utilizó para dibujar las regiones. Más que con un criterio de paisaje, o criterios productivos, o de culturas comunes, lo que se hizo fue organizarlo en torno a las dotaciones militares, el alcance de las carreteras, para la defensa del país, o más que para la defensa del país, para la ocupación del país, ¿no? Porque fuimos un país ocupado por su propio ejército. Entonces, todas esas derivadas ya no tienen ningún sentido. Sobre todo después de una administración neoliberal que ha dejado el país sembrado de zonas de sacrificio,
con poblaciones enormes expuestas a todos los daños que produce una industria, pero ninguno de los beneficios, ¿no? Entonces, la idea que circula es mayor autonomía, pero con un sentido de equidad territorial, redistributivo, un Estado unitario regional, y en el mismo paradigma de cambio, ¿no? Que estamos hablando ya de diversidades, no estamos hablando de un país unitario con una lengua, una cultura, una bandera, sino un país que tiene realidades locales, un país que tiene vínculos entre sí, también que tiene otro tipo de descentralizaciones pendientes, ¿no? Son las descentralizaciones regionales, ¿no? La interna. Claro, las internas, la descentralización interna también. Entonces, creo que también está ahí muy fuerte otra idea potente, que es que en vez de que los cambios se hagan desde arriba hacia abajo, que responde a una lógica oligarca militar, ¿no? Que es la que ha predominado en el país desde que somos Chile. Es decir, desde el patrón se baja la línea, como se dice en política, o desde los militares se bajan las órdenes, a un paradigma que está bregando con mucha fuerza para que ocurra en el sentido opuesto, desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos el país? Desde sus comunas más pobres, sentando en los mínimos, los estándares mínimos, hacia arriba, hacia el resto del país, ¿no? Entonces, descentralización regional, descentralización incluso comunal, descentralización nacional. Yo creo que tiene que ver con la diversidad, la homogeneidad y la construcción desde abajo. Hay nuevas formas a las que referirse a las políticas, no solamente desde esta nomenclatura política tradicional, sino de una nomenclatura política bastante más cruzada por otros temas más transversales, desde el feminismo, desde el medioambientalismo, desde la sociología, desde la antropología incluso. Yo estoy muy optimista por lo que he escuchado y por lo que he visto, porque se ha producido en la convención una convergencia bastante notable entre dos mundos, que no siempre conversan. El mundo del intelectual que está consciente de los nuevos conceptos y de las nuevas ideas que están flotando en el aire, y de una población que vive en este mundo y lo expresa de otra forma simplemente, ¿no? Hay un acuerdo entre lo que se está pensando, lo que se está sintiendo, lo que se está queriendo estratégicamente y lo que están esperanzados en encontrar. El mensaje que hay, creo yo, desde la convención para todo el país, y aquí hablo ya más de la convención, porque me queda poquito rato, es que hay formas del consenso, incluso de la unanimidad que recorren la convención. Hay muchos acuerdos y muchas situaciones en las que vamos a estar conversando solamente los detalles. Quiero también darle la tranquilidad a las personas que los convencionales estamos trabajando de lunes a domingo, que por supuesto que hay una pequeña fuerza minoritaria que está intentando desvirtuar, desprestigiar la actividad de la convención. Hay shows diarios, ¿no? Hoy día el show de la negrita, mañana el show de la persona que es racista, pasado mañana el show de la persona que hace, qué sé yo, cualquier cosa. La convención está trabajando 5 o 6 horas diarias en la sesión y trabaja 4 o 6 horas más en Palacio Pereira o en sus propias oficinas. El sesionar no es el trabajo que nosotros tenemos. Sí. Cuando alguien dice sesionamos 3 veces a la semana, no es que trabajen 3 veces a la semana, es que solamente se sesiona. El resto del tiempo estamos en nuestras oficinas, estamos en nuestras casas, estamos en reuniones, estamos con nuestros equipos, estamos pensando, escribiendo, redactando. Hay mucho trabajo realizado. El trabajo para los convencionales de las transformaciones, para llamarlos de alguna manera, comenzó el 16 de mayo, o sea, el 17 de mayo, el día siguiente de las elecciones. Y de ahí para adelante no paró más. O sea, nosotros ya llevamos 1 mes y medio trabajando casi de corrido cuando se instaló la convención. Por eso que se llegaron a tantos acuerdos de manera tan rápida. Nosotros ahora tenemos, imagínate, como te comentaba, una comisión de descentralización donde está Ramona, está Pedro, que son representantes de la zona también. De los ríos, sí. Claro, de los ríos, y ya están ellos integrando esa comisión, y hay muchos otros aspectos que ya están muy superados. Entonces, además del tema, la buena noticia para las regiones es que se tomó la descentralización como un tema básico, urgente, inicial, ¿no? Fundamental,
que ya se está tomando incluso antes de tener reglamento, antes de tener las comisiones de contenido, ya se está trabajando en eso. Y la segunda es que la Comisión BAT está trabajando muy bien y avanzando muy bien, ¿no? Bastante más rápido de lo que muchas personas pensaban. Lo que hay que a veces explicar, y con esto cierro, es que primero hay que construir la casa antes de poner los muebles. Entonces nosotros necesitamos tener un reglamento, necesitamos tener construir el organigrama de algo que partió de cero. Yo a veces le comento, me acuerdo que el otro día le decía a alguien, cuando uno tiene 8 amigos y se quiere poner de acuerdo en cuándo juntarse a tomarse un cafecito, es una locura, ¿no? Imagínense que son amigos, nosotros no nos conocíamos nadie y éramos 155 y teníamos que ponernos de acuerdo diariamente en una cantidad gigantesca de cosas. Entonces, yo creo que a la gente hay que darle tranquilidad. Los medios, yo no digo que estén coludidos ni nada, los medios necesitan noticias. Y desde hace un rato hasta esta parte, noticia significa el pelambre, la tontera, el que se cayó, el que peleó. Eso no es la convención. Eso es la chimuchina que está bien para consumo del entretenimiento, pero sepan que se está trabajando muy duro y avanzando muy, muy rápido. Jorge, te quiero agradecer y en nombre de Carla, te queremos agradecer desde la región de los ríos tu tiempo, tu presencia. Sabemos que te tienes que ir 12:40, así que te despedimos y muchas gracias. Yo me quedo aquí con Puntualidad. Carla. Sí, porque Sí, nunca pasa eso, uno dice. hice ese compromiso con su periodista a Bueno. 12:40 y le pedí a Andrea que nosotros nos quedemos 20 minutos copuchando Sí, perfecto. de acá, los dos. Un abrazo para ti, de verdad, Egon. Siempre feliz de conversar con Valdivia y el mejor de los deseos y todo el cariño. Hay algo que yo le dije ya la otra vez. Mira, más allá de todo lo eficiente que es Carla, más allá de todo el conocimiento que es capaz de desplegar y de toda la voluntad que tiene, es una buena persona. Yo sé que la gente que la conoce lo tiene claro. Eso hoy día es fundamental. No puede, ese es lo más importante de todo. Es una gran persona. Yo me fui de Valdivia con la mejor impresión de ella y con una sensación de amistad. Así que un abrazo, todos los buenos deseos. Y vamos. Gracias, Jorge. Eso, y mucha fuerza ya que funde todo el trabajo que están desarrollando. Cariños. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Chao, chao. Gracias. Bueno, continuamos con Carla Manfechi. Carla, continuando un poco con el tema, yo no quiero dejar de preguntarte sobre cómo hoy día, por ejemplo, supongamos que el municipio de Valdivia tiene 100 pesos de presupuesto. En un escenario de descentralización donde se decida, por ejemplo, aumentar la capacidad de gasto o de recaudación de los municipios, ¿de qué tendría que venir de la mano esto? La capacidad que tú tengas pases a tener 200 pesos, ya sea en tu presupuesto o de incidencia en otros servicios. Digo, aparte tú ya diste un tema clave, de flexibilizar los criterios de evaluación de proyectos en el Ministerio de Desarrollo Social, que es una barbaridad, de verdad, yo comparto contigo. Aparte de eso, ¿qué más le pedirías tú a esta nueva constitución que traduzca en política pública, que traduzca en mejor gestión? Sí, mira, gran pregunta, porque a ver, yo creo que en términos de principios, ¿no? Como lo que la Constitución tiene que lograr hacer, yo creo que hay que dar un poco vuelta la lógica de la jerarquía del poder que hoy día tenemos. Eso es lo primero, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno dice que los municipios pasen de ser una administración a un gobierno comunal, implica cambiar, ¿no? Como el nivel jerárquico que existe hoy día en términos administrativos, institucionales. Entonces yo por un lado, en primer lugar diría que lo que queremos es que haya una mayor descentralización de la toma de decisiones, y eso implica en toda la jerarquía, o sea, eso implica también, porque a mí me interesa mucho la descentralización democrática, implica también, que esto yo creo que es muy complejo para quienes están en espacios de poder, implica también que el alcalde tenga menos poder porque se tiene que entregar también más poder a los consejos municipales, implica, ¿no?, de que los ministros o las seremías también tengan menos poder porque nosotros necesitamos tener injerencia en ciertas cosas que hoy día desde el nivel central se resuelven para los territorios. Entonces, por un lado, como la toma de decisiones, pero en términos de recursos, ¿no?, vinculados obviamente también a la gestión de lo que uno puede o no puede hacer,
con lo que yo más me he topado ahora, a propósito de cómo de la teoría uno llega a ver los temas prácticos, yo creo que uno de los grandes instrumentos o espacios del Estado que hay que descentralizar urgentemente es el MOP. O sea, creo que Ministerio ahí de Obras hay una, Públicas. sí, creo que ahí hay una cuestión, bueno, y es, todos lo sabemos, como en términos políticos, es como la minita de oro, pues, ¿no? O sea, es como es el ministerio más robusto, uno de los más robustos, el que tiene más recursos, lo hemos conversado, Egon, en algún momento, ¿no? Como la dificultad que va a implicar el traspaso de competencia a los gobernadores de todo lo que implica el MOP. Pucha, si uno habla de Cernatur, si uno habla como de unidades más pequeñitas, es No tienen fácil, ¿no? recursos. Ya, que nos traspasen eso al gobierno regional, pero si nos ponemos a hablar del MOP, chuta, ya se empieza a temblar un poco la cosa. O Servio. O Servio, ¿cierto? Como, o sea, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, creo que es clave. ¿Y por qué? Porque la cultura, o sea, yo creo que el cambio cultural no es necesario para eso, porque culturalmente, si yo, ciudadano de Valdivia, tengo un problema de dónde se puso una carretera, o dónde se va a hacer un camino, o dónde ponemos un lomo de toro, o un semáforo, voy al municipio. O sea, culturalmente entendemos que el municipio es la casa de la planificación urbana. Y en la práctica, la planificación urbana que nosotros podemos desplegar choca permanentemente con lo que planifica Servio y el MOB. Y yo creo que eso, o sea, si yo pudiese decir como que me gustaría que se descentralice más y nos llegue como potestad a los municipios, yo creo que a los municipios nos debieran dar la mayor cantidad de potestades que tengan que ver con la planificación territorial. Yo creo que ahí recae, porque creo que además esa es la principal competencia que tenemos a propósito de dónde estamos instalados como en el orden estatal, ¿no? Como estamos en el territorio, tenemos los equipos, tenemos la infraestructura municipal para aquello. A mí me parece muy coherente, por ejemplo, aunque espero que sea en un contexto de un Estado descentralizado, de que la educación deje de ser del municipio, ¿no? Que la dejemos de administrar. Con la salud tenemos un problema también, ¿no? Porque además las platas que llegan del Estado no cubren todo, entonces tenemos que estar cubriendo desde los municipios permanentemente un área que no administramos de manera directa, entonces son cosas complejas, pero... Es que deliberadamente la Constitución del 80 hizo a los municipios débiles, pues, Carla. Los La hizo débiles, dictadura, nos traspasaron exactamente, salud y educación. así es. Entonces, claro, entonces yo de verdad que creo de que lo que debiera, yo que me imagino de un municipio, el municipio debiera ser el principal ente de planificación territorial. Ya. Y ahí debieran estar los traspasos. Mira, un planteamiento así muy concreto de hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana estuvimos visitando un sector que queda al ladito de donde se está construyendo la circunvalación sur, ya como hacia abajo de la Inés de Suárez, hacia abajo que es el sector Bellavista, ¿ya? Ya. Entonces, ahí hay todo un sector, no sé si se acuerdan que estaba antes el campamento, se radicó el campamento a propósito de la construcción de la circunvalación, hacia arriba hay poblaciones que antes eran campamento, que después ya tienen alcantarillado, y quedó una zona que está aledaña, ¿no?, a donde pasa la circunvalación y se está construyendo hoy día, que no tiene alcantarillado y que se está inundando. Siempre se ha inundado y ahora se inunda aún más por la construcción de la circunvalación. ¿A quién, dónde está la esperanza, ¿no?, y las demandas de los vecinos depositadas en el municipio? ¿Cierto? En el municipio, porque somos nosotros los que les hemos estado resolviendo todos los días el envío de ripio, el envío de sacos, nuestros funcionarios y trabajadores de aseo y ornato para que limpien el cauce, ¿no?, de un estero que pasa por ahí, que es el que se inunda. Entonces nosotros hacemos como todo el contexto paliativo. Pero el problema de fondo es que necesitan alcantarillado, y el problema de fondo es que la planificación de la circunvalación no incluyó ningún elemento de compensación a ese territorio. Y tenemos un territorio a 5 minutos del centro de Valdivia que no tiene alcantarillado, que se están inundando, y por donde va a pasar una carretera, la circunvalación moderna, etcétera, y el progreso de nuevo les pasa por fuera de la puerta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es del MOP. O sea, que el alcantarillado no nos corresponde, y que toda la vinculación con esa empresa no nos corresponde. Entonces, claro, nos vamos a hacer cargo igual, y vamos a hacer mesas de trabajo, y vamos a dialogar, y tenemos buena relación con el MOB y Servio, y nos llamamos por teléfono, y generamos gestiones. Pero a mí me gustaría tener un municipio que sí se pueda hacer cargo del plan de alcantarillado, que nos podamos hacer cargo de la planificación de las calles, la planificación de las carreteras que pasan por